Muy buenos días a todas y a todos. Siendo las 12:00 de este día 13 de junio de 2018, damos inicio a la 22ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con su venia, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 22ª sesión ordinaria de fecha 13 de junio de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación al respecto. Yo también haré uso de la voz, secretario, después continúa usted, en el cual les pido a mis compañeros colegas que, si están de acuerdo, me permitan retirar el proyecto del recurso de revisión 1080, 1081 y 1160, los tres para un mejor estudio. Secretario, tiene el uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarle se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 853, 1248 y 1263, en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esta virtud le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /21/2018 de fecha de 6 de junio de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que sea aprobado en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /21/2018 de fecha 6 de junio de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto es el referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia adopte el documento Combate al Tráfico del Patrimonio Documental, presentado al Comité Subsidiario de la Convención UNESCO de 1970 como criterio y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados, con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a celebrarse el día 28 de junio de 2018. Antes de emitir el voto, secretario, o de solicitar el voto, tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, coordinador de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer desde luego la prontitud con que procede la comisionada presidenta para enlistar inmediatamente que se nos ha sido remitido a este pleno la convocatoria a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia, los 4 puntos que la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia aprobó en su sesión del 29 de enero en Morelia, Michoacán. Me referiré, si me lo permiten, a los 4 acuerdos para en una sola intervención agotarlo. La Comisión de Archivos del Sistema analizó la posibilidad de incluir como una buena práctica recomendable para todos los sujetos obligados la adopción de estos instrumentos de carácter internacional que en el caso del primero, el combate al tráfico del patrimonio documental, llegó a la UNESCO como iniciativa precisamente de nuestro país, a partir de que el Archivo General de la Nación en 1970 hizo esta propuesta, empezó a recuperar
este tipo de observaciones. El documento ha venido circulando a nivel internacional, contiene algunos elementos que hoy estarán congruentes con la Ley General de Archivos, que está próxima a publicarse, y que fundamentalmente pone el énfasis en la necesidad de establecer mecanismos para evitar la pérdida del acervo documental en los sujetos obligados. El siguiente documento, el Principios Básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, también se alinea a lo que la Ley General establece como una obligación sustantiva de todos los sujetos obligados para preservar y resguardar adecuadamente cualquier documento que registre la violación a los mismos. Pero además empodera a los archivistas en la relación que tienen para identificar este tipo de materiales y lograr colocarlos a adecuado resguardo. Además, debo señalar que este documento es un documento propuesto por el Consejo Internacional de Archivos, del cual nuestro órgano garante, junto con el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, somos los únicos miembros a nivel nacional. También este documento ya fue adoptado por la Asociación Latinoamericana de Archivos, de la cual también formamos parte. Y la declaración conjunta de la Ciudad de México que suscribieron ALA y el Consejo Internacional de Archivos con motivo de la conferencia internacional realizada en nuestro país el año pasado, incluye aspectos sustantivos precisamente sobre la preservación documental. No está de más señalar que el INFOEM fue copatrocinador de la conferencia internacional, por lo tanto nuestra participación activa en este tipo de eventos es sustantiva y a partir de ahí se explica el porqué nuestro especial interés de que se apruebe. Y el último de ellos no tiene que ver con ningún ordenamiento, ningún documento de carácter internacional, sino con algo que significa iniciar el trabajo de archivos bien y desde la propia casa. Desgraciadamente, en el Sistema Nacional de Transparencia, aunque emitimos los lineamientos para la organización y conservación de archivos, no todos los órganos del sistema lo están observando, ya no digamos los órganos garantes, sino las comisiones del propio sistema. Entonces, es un exhorto para que en estos procesos de renovación de comisiones se hagan procesos de entrega-recepción y los archivos se resguarden. Por ello, desde luego, reiterar mi gratitud a la comisionada presidenta por registrarlos con esta prontitud. Será muy bueno que el Estado de México sea uno de los primeros órganos garantes que emita públicamente el voto institucional y, desde luego, el decidido acompañamiento y respaldo de los integrantes del Pleno, de la comisionada Eva Baid, del comisionado Javier Martínez, que además también es integrante de la Comisión de Archivo. Gracias por su respaldo y apoyo a la labor que la comisión realiza. Sin el respaldo del Pleno sería muy difícil todo este trabajo que hemos decidido realizar. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso? Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Pues yo no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer y felicitar al comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Creo que la labor que ha hecho al frente de la coordinación de archivos marca este parteaguas y se refleja precisamente con esto que hoy votamos, que sin duda nos lleva dentro del Sistema Nacional de Transparencia a ser un órgano garante propositivo, ¿sí? Y lo que se tratará en la siguiente reunión de consejo, pues obviamente lo más sustancial es precisamente lo que hoy aprobamos aquí y lo que desde su comisión ha salido. Lo felicito y reconozco su trabajo. Muchas gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Solo suscribir lo que aquí se ha dicho, el respaldo y el apoyo al comisionado Luna en su carácter de coordinador de esta comisión y apoyando los puntos que se presentan el día de hoy que se someterán a la próxima sesión de Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias. De igual manera no puedo dejar y pasar desapercibido el comentar que es un halago para el instituto que tanto la Comisión de Archivo como la Comisión de Datos sean las dos comisiones más dinámicas dentro del Sistema Nacional de Transparencia, pero esto únicamente se logra con la pasión, el empeño, la dedicación y sobre todo el talento de los comisionados que integra este instituto. La verdad es que no queda más que decir que es un orgullo contar con los integrantes de este pleno. Muchas gracias y éxito en esta sesión que casi es dedicada para la Comisión de Archivos. Bueno, pues secretario, una vez realizadas todas las intervenciones, le pido por favor que tome la votación.
Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la propuesta a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia adopte el documento Combate al Tráfico del Patrimonio Documental presentado al Comité Subsidiario de la Convención de UNESCO de 1970 como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados, con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a celebrarse el día 28 de junio de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. Le instruyo realizar la certificación correspondiente para la emisión del voto institucional respecto de este punto. Sí, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia adopte el documento Principios Básicos sobre el papel del archivero y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, como criterio y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados, con la finalidad de emitir el voto institucional dentro de la primera sesión ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia a celebrarse en este mes de junio. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la propuesta que ya dio lectura a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia adopte el documento Principios Básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados, con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia a celebrarse el día 28 de junio de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De la misma manera que el punto anterior, le instruyo realizar la certificación correspondiente para la emisión del voto institucional. Sí, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día es referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia adopte el documento Declaración de la Ciudad de México, suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos el 29 de noviembre de 2017 en el marco de la conferencia anual ALA-ICA 2017, como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados. Lo anterior con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia a celebrarse el día 28 de junio de este mes, de este año. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la propuesta que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia adopte el documento Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos el 29 de noviembre de 2017 en el marco de la conferencia anual ALA-ICA 2017 como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos obligados, con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia a celebrarse el día 28 de junio de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. En el mismo sentido que los dos puntos previos, le instruyo realizar la certificación correspondiente para la emisión del voto institucional. Sí, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia emita un respetuoso exhorto a todas las instancias del Sistema Nacional de Transparencia para que se puedan observar los lineamientos para la organización y conservación de archivos emitidos por el propio sistema, con la finalidad de promover la organización y preservación de la documentación generada, también con la finalidad de emitir el voto institucional para la primera sesión del Consejo. Adelante, secretario, por favor.
Sí, comisionada presidenta, comisionados, de la misma manera les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del punto del orden del día que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid, A favor. comisionado Luna Hernández, A favor. comisionado Martínez Cruz, A favor. comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la propuesta para que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia emita un respetuoso exhorto a todas las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para que observen los lineamientos para la organización y conservación de archivos emitidos por el propio sistema con la finalidad de promover la organización y preservación de la documentación generada y con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia a celebrarse el día 28 de junio de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Como último punto de estos 4 referentes al sistema, le pido que también se emita la certificación correspondiente para la emisión del voto institucional. Sí, comisionada presidenta. Gracias. Hemos llegado ahora al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabremos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con su venia, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y en primer término se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1071 a cargo del municipio de La Paz y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1126 a cargo del Instituto Materno Infantil del Estado de México y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Asimismo, se encuentran listados los recursos, el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1131, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138 y del 1141 al 1144, 1147 y 1149 a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de México, y por lo que hace a los recursos de revisión 1131, 1141, 1142 y 1149 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a los recursos de revisión 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1143, 1144 y 1147, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 1153 a cargo del municipio de Metepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1157 del municipio de Chicoloapan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1161 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1171 del municipio de Chicoloapan, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1172 del Centro de Control de Confianza del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1176 al 1202, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1205, a cargo del Organismo Público Descentralizado Municipal para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuautitlán Izcalli, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1207 del municipio de Tultitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1213 del municipio de San Mateo Atenco, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 1215 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1218 del municipio de Melchor Ocampo, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1223 a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1226 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1231 a cargo del municipio de Otzolotepec, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1233 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1239 a cargo de la Secretaría de Finanzas, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 1241 a cargo de este órgano garante, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 1244 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados
1245, 1246 y del 1250 al 1257, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1259, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1634, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1639, a cargo del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 1654, a cargo de Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1657, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1667, a cargo de Gubernatura, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1682 del municipio de Melchor Ocampo, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1686 del municipio de Otzolotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1737, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1787, a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, y se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 1131, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, del 1141 al 1144, 1147 y 1149. Voto particular en el proyecto 1153. Así mismo, voto particular en los acumulados del 1176 al 1202. Y voto particular en el 1634. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En lo que corresponde al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 1176 al 1202, a favor con voto particular. Lo mismo en lo que corresponde a los acumulados 1245, 1246 y del 1250 al 1257. En ese mismo sentido, en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 1634 y de igual forma en el 1682. El resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y distinguidos integrantes, compañeros e integrantes del Pleno. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el 1131 y sus acumulados, ¿sí? Emitiendo también voto particular en el 1157, emitiendo opinión particular para fortalecer solamente el estudio, el cual comparto plenamente con la comisionada Eva Baid. Haré una opinión particular para el 1172 y finalmente haré un voto particular en el 1245 y sus acumulados. Gracias, comisionado. Gracias. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 1071, 1172 y lo demás como fue presentado. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y si me lo permiten, daría lectura a los votos particulares y opiniones que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace el proyecto de resolución de recurso de revisión 1071, emite voto particular usted, comisionada presidenta, en el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1131, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, del 1141 al 1144, 1147 y 1149. Emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1153, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 1157, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 1172, emite voto particular usted, comisionada presidenta, y opinión particular el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados del 1176 al
1202. Emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 1245, 1246 y del 1250 al 1257, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1634, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Y por último, en el recurso de revisión 1682, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 879, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto de la Secretaría de Finanzas, en donde propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Miren, es un recurso que era importante comentarlo. El día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó el decreto por el que se aprueba el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su protocolo adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos hechos en Estrasburgo, Francia, el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001, respectivamente. Somos uno de los países que se incorpora a este tema tan fundamental como es la protección de los datos personales. Y guarda una congruencia porque México ha marcado un parteaguas y ha marcado un mensaje muy claro a la comunidad internacional al decir que para nosotros el derecho fundamental de la protección de los datos personales es algo que se tiene que visualizar como un derecho autónomo que está establecido en el artículo 16, segundo párrafo. Es un tema que nos lleva a reflexionar porque hemos visto con tristeza que estamos poniendo datos personales, arriesgando la integridad ya no solamente de nuestra persona, sino de la familia y de la gente que nos rodea. Es desgraciadamente poco atendido que estamos expuestos ante el robo de identidad, estamos a expensas de posibles extorsiones y por eso es importante proteger los datos personales, pero también estamos dentro de un contexto de globalización que este convenio que se acaba de aprobar y del cual México forma parte junto con otros países va a permitir esta transferencia de datos que permita hacer frente a desgracias como las que ocurrieron precisamente en 2001 en Estados Unidos respecto al ataque a las Torres Gemelas. Hoy nos va a permitir atender situaciones de emergencia para saber qué condiciones requieren heridos, qué tipo de medicamentos se les tiene que dar, qué tratamiento se les tiene que dar. Resulta fundamental este recurso que hoy expongo aquí junto a mis compañeros y de las cuales quise hacer referencia por una sencilla razón. Miren, es por parte de una mexiquense que hizo valer un derecho arco que poco se sabe de él, y es precisamente la oposición al tratamiento de sus datos. Y resulta importante resaltar, porque en la historia de la autonomía del Infuen, del 2008 al 2018, hemos tenido las siguientes solicitudes de derechos arco, 9,947 solicitudes, de las cuales solamente se han convertido en recurso 300. Si empezamos a ver las estadísticas, resulta que en 2011, de 8 recursos de revisión interpuestos, ninguno tuvo una resolución o procedió para brindar el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición. En 2012 no tuvimos ningún recurso que se tratara o que se dieran los resolutivos. En 2013 tuvimos 33 recursos donde solamente hubo dos confirmaciones de acceso a datos. En 2014 no tuvimos ninguno. En 2015 tuvimos solamente un recurso donde se ordena la cancelación. Y llegamos a 2016, donde de 42 recursos de revisión interpuestos en materia de derechos arco durante ese año, solamente uno procedió y fue de acceso a datos. Llegamos a 2017, donde se encontró solamente un recurso de revisión donde se otorga la cancelación, pero es básicamente a través de un sobreseimiento, porque ya se hace la cancelación por parte del sujeto obligado. Y en 2018, solamente hemos tenido 2
recursos con motivo de solicitud de acceso a datos, ¿sí? Y en los cuales se hablaba de una inexistencia, el primero, ¿sí? Y en el segundo era básicamente acceso a datos de cotizaciones. Pero lo que hoy presentamos en este recurso es una oposición. Y una oposición con una preocupación que hizo valer la mexiquense y fue decir, señores, tienen datos que están poniendo en un medio público y que es básicamente mi CUR y mi RFC. Y puedo ser sujeto a robo de identidad. Y es cierto, está dentro del mandato de una ley que permite el tratamiento de estos datos. Pero tenemos una ley que es especializada y que es la de protección de datos personales. Por eso, ante la presencia de dos leyes que permiten, una, darle tratamiento y exponer la información, aunque sean datos personales, hay otra que dice tienes que protegerlos, y la que prevalece es precisamente la que más beneficia o más le permite ejercer el derecho al ciudadano. Por eso, en este recurso hemos decidido otorgar la oposición del tratamiento de datos de la ciudadana, porque claro que está expuesta a un riesgo inminente y que lo hizo valer, y yo de verdad celebro que me puedan acompañar en este recurso con su voto favorable, y era importante que lo resaltáramos. Creo que si podemos difundir los beneficios del ejercicio de este derecho de oposición, para muchos mexiquenses se entenderá que es un derecho fundamental y que nos puede hacer una vida más segura y más democrática. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Valle. Gracias, comisionada presidenta, y quisiera exponer, si me lo permiten, el por qué voy a favor en su totalidad acompañando este proyecto. Si bien se trató de… la información de la que se trata se hizo con un fin lícito y en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que estipula que se deberá publicar la información financiera por concepto de ayudas y subsidios de los últimos 6 ejercicios fiscales. También lo es que, conforme a la publicación y entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y municipios, los particulares podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales. Ante ello, se considera conducente que, conforme al ordinal 103 de la ley citada, la titular de los datos personales ejerciera la oposición al tratamiento de sus datos, derivando en el cese de los mismos. Lo anterior, se reitera que la Secretaría de Finanzas, a través de la Contaduría, administró los datos de la hora recurrente, difundiendo en la página de transparencia del Gobierno del Estado de México los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismos que contiene clave única de registro de población CURP y el Registro Federal de Contribuyentes RFC, surgiendo una antinomia y siendo necesario una ponderación de derechos, pues de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país dentro del ámbito de las competencias nos encontramos obligados a velar por los derechos humanos atendiendo al principio pro persona, a pesar de que hubiese disposición en contrario, por lo cual se insiste, se comparte el sentido contenido en el proyecto de la resolución de que se trata, y felicitar a la ponencia y al comisionado ponente por este excelente proyecto. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Como bien ha referido el comisionado Javier Martínez, si de por sí el derecho de acceso a la información todavía no acaba de permear en el seno de la sociedad y su ejercicio comparado con el nivel de los titulares y el número de los titulares sigue siendo en proporción menor, en el caso del derecho a la protección de datos personales, desde luego que quienes lo ejercitan todavía son un grupo muchísimo más reducido de personas. Y también, como bien ha referido, prácticamente la frecuencia mayor la encontramos en el primero de estos componentes de los derechos ARCO, que es el acceso. En el caso en particular que resolvemos, creo que no es fortuito que le haya caído precisamente la ponencia del coordinador de la Comisión de Protección de Datos del Sistema Nacional de Transparencia, porque este va a ser un precedente importante en tanto que se ejerce el derecho a la oposición. Quiero precisamente partir de esto que ha comentado la comisionada Eva Baid. Efectivamente, hay un tratamiento legalmente procedente en virtud de que, a partir de los lineamientos que emite
el Consejo Nacional de Armonización Contable, en ejercicio de las atribuciones que le delega la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se establece la obligación de publicar los montos pagados por ayudas y subsidios. Y en el formato que plantea el Consejo Nacional de Armonización Contable, incluye, entre otros datos, el nombre, el Registro Federal de Contribuyentes y el CURP de quien recibe este beneficio. Entonces, la Secretaría de Finanzas, cumpliendo con las disposiciones legales, realiza el tratamiento y publica esta información. Decía yo en la sesión pasada o antepasada que yo vislumbraba el tema del derecho de acceso a la información y el tema del derecho a la protección de datos personales no como derechos que estén constantemente colisionando, sino que uno y otro, desde parcelas distintas, tienen una finalidad específica, que es limitar el ejercicio del poder público, no limitar el derecho de una persona frente a otra. Y en este caso es muy claro y es muy evidente, porque la titular de los datos personales, con este ejercicio de su derecho a la oposición, lo que está haciendo es limitar el ejercicio de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de Armonización Contable, quien, excedido en el ejercicio de sus atribuciones y de la delegación que le ha otorgado la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no fue respetuoso del debido tratamiento del dato personal. Esta resolución me parece que va a tener precisamente una proyección nacional, porque al mandatar a la Secretaría de Finanzas del Estado la oposición y protección de estos datos personales, indirectamente estamos sujetando a control el acto del Consejo Nacional de Armonización Contable, que si bien es la autoridad nacional para establecer los elementos homogéneos de la contabilidad gubernamental, tendrá que sujetarse a la debida observancia del tratamiento de los datos personales en los formatos que propone. Porque ¿de qué sirve, como bien ha dicho la comisionada presidenta en otras discusiones, tener el CURP de una persona que recibió un apoyo y un subsidio? De nada. En nada contribuye a la rendición de cuentas. A la rendición de cuentas sí contribuye el conocer su nombre, el conocer quién le otorgó el subsidio, cuánto fue el subsidio otorgado y cuál fue el concepto por el cual se le otorgó. Esos elementos son estrictamente proporcionales para perseguir el fin útil, constitucionalmente valioso, que consiste en la rendición de cuentas. Pero ir más allá, realizar una invasión a la esfera de la intimidad del titular de los datos, exponiendo el CURP en una página de internet a la que cualquier persona tiene acceso, es desde luego un uso indebido de la función pública que se le confirió al Consejo Nacional de Armonización Contable, que a partir de esta resolución tendría que revisar sus formatos y corregir para que no estén ocurriendo este tipo de vulneraciones a los datos personales, no solamente en nuestro estado, sino en el resto del país. Creo que de ahí se desprende lo valioso de la resolución que proyecta el comisionado Martínez y la que desde luego acompañaré adecuadamente con mi voto. Gracias. Gracias, comisionado. De igual manera, tengo que expresarme al respecto y decir que celebro mucho que los mexiquenses estén empezando a ejercer también este derecho tan importante, no solamente a nivel particular, porque seguramente muchos así lo harán ya, sino también en el sector público. Creo que es comenzar a dar esos pasos o comenzar a cosechar lo que se ha venido sembrando. Y en efecto, el derecho de oposición es muy explícito en el artículo 103, en donde dice que en todo momento y por razones legítimas podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales para las diversas finalidades. Yo consideraría la más prudente, y creo que es la que corresponde al acto, aún siendo lícito el tratamiento, porque nadie lo niega, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o un perjuicio al titular. Yo insisto y creo que por sobre todas las cosas exhorto a los sujetos obligados a prepararse más en el tema. Nosotros nos hemos acercado a todos y por todos los medios, pero también no olviden que tienen las puertas abiertas para que trabajemos en conjunto.
yo aprecio de la lectura de la respuesta del sujeto obligado es que lo están confundiendo con una cancelación de datos y dicen que no lo pueden hacer porque su normatividad no se los permite. A mí me parece que aquí hay una confusión entre lo que es la cancelación y la oposición. Lo que el solicitante está pidiendo es que no esté público su dato personal, no así que se borre de la base de datos de donde se tiene. Entonces aquí es en donde los sujetos obligados tienen también que comenzar a hacer esa distinción. Primero, y también volvemos a exhortar a hacer protección de datos personales por diseño. Tenemos que volver a reflexionar y a pensar para qué usamos esos datos personales, para qué los pedimos y no hacer las cosas por costumbre, porque así se había venido haciendo siempre. Hoy tenemos una ley que le da toda la fuerza a un derecho fundamental invariablemente imprescindible en los momentos en los que se vive en el Estado mexicano. Entonces, hoy tenemos que ser más enfáticos en el cuidado que tenemos que tener dentro de estos datos. Y las dependencias tenemos que empezar a tener más cuidado al respecto. Y yo vuelvo a insistir, en la medida en que nosotros como ciudadanos, no como servidores públicos, como ciudadanos, no entendamos el valor de nuestros datos personales, no podremos cuidarlos de alguien más. Entonces es muy importante que comprendamos esta situación y volvemos, e insisto, a exhortar a todos los sujetos obligados que lo que necesiten al respecto de este tema y de otros más, consideren al Infoem como un aliado para aterrizar todos estos elementos. Como lo han dicho mis colegas en momentos anteriores, si bien tienen una ley que les obliga a tenerlo de esta manera, está bien y no pasa nada. No les estamos diciendo que lo cambien de manera inmediata, simplemente que no lo expongan. Ese es el punto fundamental de esto. Si por obligación lo tienen que tener publicado en un portal, hagan una versión pública. Tenemos que ir dando pasos también al respecto de este tema. Así como la ley de transparencia llegó para quedarse, lo mismo pasa con el tema de datos y tendremos que ir incidiendo poco a poco en un cambio cultural, no solamente de los ciudadanos, también de los servidores públicos. Pues nuevamente yo celebro que se estén dando este tipo de resoluciones y pues sí, cayó en las mejores manos dentro de esta institución y celebro que todos tengamos el mismo criterio al respecto. Enhorabuena. Gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 879 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. En los términos del proyecto que presenta el ponente. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 879 que remite el comisionado Martínez Cruz, revocando la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1151 y 1152, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Melchor Ocampo. Y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Por un error atribuible exclusivamente a mi persona, debo de precisar en el resolutivo primero el número correcto del segundo de los recursos de revisión es 1152. Y esta pues, es la más atribuible a mi persona, a pesar de que en todas las capacitaciones siempre hacemos referencia a la búsqueda exhaustiva y razonable. Aquí se nos fue un extraño minuciosa por algún interés, supongo, de querer perfeccionar aún más la ley, pero lo correcto es razonable. Con esas dos precisiones, le rogaría se someta a la consideración del Pleno. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1151 y 1152 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1151 y 1152 con las modificaciones ya precisadas por el comisionado ponente. Es cuanto.
Gracias, secretario. El siguiente punto es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1240 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Villa Guerrero y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto, si me permiten, haré algunos cambios dentro del resolutivo, no es cierto, agregaré un resolutivo en donde están vertidos en el oficio 236 de 2018 enviado a la Secretaría Técnica. El sentido queda en los mismos términos en los que fue presentado. ¿Sería cuánto? Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1240 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 236. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta en su oficio número 236 con las siglas de la ponencia y con el que solidariamente me acompaña siempre en estos trances. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 236 y las siglas de la comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1240 con las modificaciones precisadas en el oficio 236 de 2018 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final tome la votación. Con su venia, comisionada presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1167 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Cocotitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 2 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1216 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Como punto 3 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1242 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Ixtapaluca y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Como punto 4 se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión 1258 que remite el comisionado Luna Hernández, también a cargo del municipio de Ixtapaluca y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Como punto 5 se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1487, 1547, 1568, 1599, 1614 y 1630 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Coyotepec y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Como punto 6 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1647 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Jilotepec y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Y como último punto se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 1752 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tequisquiac y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Y les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo opinión particular en el proyecto 1258. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1216, el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque como se han presentado. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 1216 y opinión particular la comisionada Eva Baid en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1258. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario.
El siguiente punto del orden del día es el referente al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada Presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún asunto en este apartado. Es cuanto. Gracias. Y continuando con el orden del día, es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdo de este instituto. Comisionada Presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 8 acuerdos en proceso. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido, por favor, secretario, que en este momento los precise y al final tome la votación. Con su venia, comisionada Presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término se encuentran los recursos de revisión 2010 y 2012 a cargo de la Secretaría de Finanzas y acumularía la comisionada Presidenta. En el recurso de revisión 2015 y 2114 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía también la comisionada Presidenta. En los recursos de revisión 2019 y 2021 del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 2024 al 2046 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 2056, 2057, 2058, 2067, 2068 y 2069 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández y se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados en la 20ª sesión ordinaria de los recursos de revisión del 1788 al 1832. Por lo que hace al siguiente punto, se encuentran listados los recursos de revisión del 2060 al 2063 a cargo del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad y acumularía la comisionada Presidenta. En los recursos de revisión 2064 y 2065 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 2071 al 2078 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 2081, 2082 y 2083, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, acumularía la comisionada Presidenta. En los recursos de revisión 2085, 2086 y 2087 del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, acumularía también la comisionada Presidenta. En los recursos de revisión 2088 y 2112 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 2096 y 2097 del Poder Legislativo, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 2099 al 2105 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 2115 al 2124, 2143 y 2144 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Presidenta. En los recursos de revisión 2126, 2127 y del 2134 al 2139 también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. Y por último se encuentran listados los recursos de revisión 2131 y 2132 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y acumularía el comisionado Luna Hernández. Comisionados son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12:54 de este día 13 de junio de 2018, damos por concluida la 22ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.